Vos sabés que yo no tengo dudas que hoy existe una alarmante inmadurez en el pueblo de Dios. Y, ¿qué te digo? En lugar de criticarlo a esto, lo que todos los ministros y ministerios por igual debemos hacer es enfrentar esta situación y procurar con todas las armas a nuestro alcance modificarla. Porque si todos los ministros y todos los ministerios han sido puestos y dados para perfeccionar a los santos, es más que evidente que a esa tarea no la hemos cumplido bien. Porque perfeccionar, te advierto, no es justamente construir a personas sin errores, perfectas. Perfeccionar en idioma bíblico, conforme a lo escrito en el original griego, es justamente madurar. Factor que no estamos observando, al menos no en la densidad o en la calidad que debería verse. Y te doy un ejemplo más que sencillo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado enseñanzas que les aseguran que el Espíritu Santo ha sido dado por Dios Padre, para darte a vos todo lo que pidas? Eso es falso. Mira cómo te lo digo, es falso. Porque nunca te olvides que el Espíritu Santo es Dios mismo y que como justamente es santo, lo que te está diciendo es que Dios lo separó y lo apartó para Él, no para satisfacer tus caprichos de niña o niño consentido. Alguien me dijo en una ocasión: maestro, ayúdeme por favor, quiero conocer a Dios. ¿Vos sabés que mi respuesta no fue una clase didáctica de cómo conocer a Dios en 10 pasos? Simplemente me salió del fondo de mi espíritu decirle que fuera hasta su casa, que se metiera en su cuarto, que se arrodillara en una total y absoluta intimidad con ese Dios que decía no conocer, y que no se volviera a poner de pie hasta que tuviera una evidencia más que clara que ese Dios estaba a su lado. La persona me escuchó con mucha atención, pero a medida que yo iba hablando, su rostro iba mutando de cierta alegría a un claro fastidio. De hecho, no hizo nada de lo que le sugerí, y como podrás imaginarte, no volvió a consultarme nunca más para nada. Con el tiempo y a partir de lo que esa persona estuvo hablando con otros ministros y líderes, llegué a una conclusión que anteriormente no había visto. Él no quería dar ningún paso de voluntad o de esfuerzo por conocer a Dios. Él quería que yo se lo transfiriera, que lo pasara de mí a él. A una proverbial inmadurez, en este caso puntual, le podríamos añadir una ignorancia total. Porque nadie hará eso nunca. Y si hace como que lo hace, te está engañando. Porque nadie tiene a Dios en su ser interior. Dios nos tiene a nosotros en el suyo. O no, si es que no nos mostramos interesados. ¿Has prestado atención que una gran mayoría de nuestra gente está convencida que desde el momento de su conversión, como lo invitaron a recibir a Cristo en su corazón, de allí en más, tienen un pequeño cristito en algún lugar
entre la columna vertebral y los pulmones. A ver, razoná un momento y no me tomes por un anciano agrio y aguafiestas que quiere quitarte esa linda idea casi romántica de ese hombrecito viviendo entre tu corazón y tus costillas. ¿Has oído hablar de un mundo espiritual? ¿O de una dimensión del espíritu que nuestros ojos naturales no alcanzan a ver? ¿O directamente de un reino del espíritu? Y de un Dios todopoderoso, majestuoso, omnipotente, omnisciente y multidimensional? Sí, ¿verdad? ¿Y vas a seguir creyendo esa barbaridad ilógica de un diosito minúsculo viviendo adentro de ti? ¿No es más sencillo entender, aceptar y asumir que somos nosotros los que vivimos dentro de ese Cristo enorme que salvó a una humanidad entera en una cruz? Puedo probarlo, ¿eh? Cristo no vive en Néstor. Es Néstor el que vive en Cristo. O, si así no fuera, estaría viviendo cualquier cosa. Che, por favor, dejemos esas cosas para personas del mundo incrédulo, tan afectas que son a creerse cualquier porquería que les venden por la tele o por las redes y tan reacias a creer en lo que sus propios ojos le están mostrando. ¿O no es verdad que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento lo hace con la obra de sus manos? ¿Eso es algo que está escrito en la Biblia o es algo que es verdad cuando vos lo ves? Cuando decimos que el hombre incrédulo está espiritualmente ciego y sordo, además de vivir influidos por demonios, créeme que no estamos exagerando nada, ¿eh? No es altanería, no es arrogancia, no es rencor ni resentimiento. Sencillamente es verdad. Ese hombre o esa mujer mundana, como le decimos, ha decidido no creer en Dios porque el hacerlo le suena como tonto, como infantiloide, como ingenuo, por utilizar expresiones aptas para un trabajo de audio que también puede ser escuchado por menores. No sé si me entendés. Sin embargo, esa tremenda inteligencia y capacidad intelectual que no les permite creer en estas tonterías nuestras, sí lo habilita a hacerlo, por ejemplo, con paraísos ideológicos, con invasiones extraterrestres y con teorías que rozan lo absurdo y hasta lo ridículo, como es la teoría del Big Bang. Big Bang. Bueno, allí es donde algunos cristianos muy superados le dictan cátedra de la palabra escrita y le desarrollan todo lo que han aprendido en años de seminarios, institutos, escuelas bíblicas y universidades. Esperan ver a esos mundanos quedar al borde del desmayo por todo el arsenal de capítulos y versículos, de interpretaciones y de manifestaciones que les desgranan, pero claro, suelen sufrir de abruptas caídas de mandíbulas al comprobar que Juan 3:16 impacta y emociona solamente a los que creen, mientras que para el resto del mundo solamente son palabras sin demasiado relieve ni nada de qué asombrarse. Hago una excepción con las excepciones que ha habido en este tema, que todos habremos conocido alguna vez, porque se pueden dar. Estoy hablando del diseño en lo general.
La ceguera espiritual no es un invento mío. Existe. Y es proverbial en el mundo pagano y pecador. Pero ojo, porque también puede aterrizar de vez en cuando en alguna de las pistas de aterrizajes de nuestras congregaciones. Porque hay mucha, pero mucha gente, que aprende lo elemental y después lo mune de cierta rimbombancia, especulando con la ignorancia ajena. Sin ir demasiado lejos, nosotros vivimos diciendo y repitiendo que es menester regirnos por la palabra escrita, ¿no? ¿Alguien podría decir que eso es incorrecto? No. Claro que no lo es. Y está muy bien que se lo enseñe. Pero, sería interesante detenernos un momento para examinar nuestra propia historia con relación al Evangelio y pensar, ¿sobre qué bases caminaron los primeros? De acuerdo, lo hemos oído y hasta enseñado, sobre la Torá, porque todavía no existía el nuevo pacto. Pero eso era en todo caso lo concerniente a la ley. Pero, ¿y qué de su relación con Dios? Solamente sobre una base de fe, únicamente sobre eso la tenían. ¿Por qué lo digo? Simple y a la vista de todo el mundo. Abraham, no sé si te suena, Abraham no tenía ningún rollo de nada para leer y aprender. Eso vino después. Pero resulta ser que todo comenzó con él y en él. ¿Es correcto lo que digo? Ahora, examínalo y examinate. ¿Lo habías visto así? Yo te confieso que durante mucho tiempo no. Y que hasta hace algunos años no lo había visto así, y todo para mí comenzaba y terminaba en un rollo o en un libro llamado Biblia. Pero es evidente que a Dios le plació o le agradó hacerlo de otro modo. Y estaría genial, re genial como decimos aquí, poder conocerlo y dominarlo de ese modo. Y antes que me mires sin verme, con esos ojos religiosos, déjame compartirte algo que no siempre se ha dicho y que no todos conocen. En el Pentecostés, aquel shock de impacto espiritual derramado sobre gente, el Espíritu Santo se derramó a sí mismo sobre un grupo de hombres, ¿no es así? ¿Alguien te dijo que de ese caudal humano sobre el cual fue derramado el Espíritu había por lo menos un 60% que no sabía leer ni escribir? Así era, según datos bastante precisos de la época, ¿no? Entonces la pregunta que salta por sí sola es, ¿cómo pudieron saber la verdad? La respuesta es tan simple que en algunas estructuras que todos conocemos podría hasta producir rubor, porque cada uno la recibió en revelación. A eso luego lo iban a compartir con nosotros. Y a su vez, estos lo divulgaron a regiones que ignoraban todo. Lo que intento mostrarte es que cuando decimos palabra de Dios, nosotros de inmediato lo asociamos con nuestra Biblia. Y es correcto, porque hoy es así, sin ninguna duda. Pero cuando todo comenzó, creo que caminaba por andariveles un poquitito diferentes a los actuales. Yo creo que ocurre que en la actualidad, y por muchas variadas razones, no nos diferenciamos demasiado con aquel pueblo judío de los inicios.
Ellos habían recibido la Torá por parte de Dios mismo, con una serie de leyes que debían respetar y cumplir. Pero, por su propia cuenta, y seguramente con el ánimo de mejorar las cosas, hacerlas más eficientes, más puras, ellos crearon la Mishnah, que es el libro de las tradiciones, que también jugaba un rol muy importante en sus vidas, pero que no tenía nada que ver con la Torá que Dios le había dado. Hoy tenemos nuestras Biblias con aquella palabra antigua de Dios Padre, más el añadido del Nuevo Testamento con las palabras y la obra de Jesús, el Cristo. Sumado a ello, el Pentecostés, con el impacto del Espíritu Santo brindado como guía a toda verdad. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Sin embargo, nosotros también tenemos nuestros propios libros de tradiciones que en algunas iglesias, en algunas congregaciones, se respeta tanto al punto de sobrepasar lo que está escrito en la Biblia. No sé si lo has visto alguna vez, yo lo he visto. ¿Querés un ejemplo casi doméstico, te diría, y de apariencia inofensiva? Los cumpleaños. Los cumpleaños. En nuestras congregaciones, hasta donde yo lo he visto, podrá haber excepciones, o habrá cambiado algo, no lo sé, pero hasta donde yo lo vi, en nuestras congregaciones se celebraban los cumpleaños de cada uno de los miembros, pero mucho más, y con mayor relieve y a veces hasta cierta pompa, cuando esa fecha le pertenecía al líder principal o a alguien de su familia más cercana. Nadie va a decir que esto está mal o que no corresponde, pero sí podemos asegurar que no se puede llevar esta clase de celebración al nivel de algo bíblico. ¿Por qué? Porque en nuestras Biblias encontramos toda clase de sucesos sociales muy importantes que aquellos grandes del Evangelio, en sus inicios, celebraban, y a todo volumen, nacimientos, bautismos, bodas y hasta velatorios y sepelios. Sin embargo, curiosamente, hay una celebración muy frecuente hoy todavía en nuestros ambientes que no está en ningún texto de la Biblia, y esos son los cumpleaños. La palabra es un tema sin discusiones ni cuestionamientos. Pero las tradiciones es otro asunto que nada tiene que ver con el Señor en muchas ocasiones. Por eso es tanto lo que se habla de nuestra mente carnal. Habita en nuestra alma y se guía esencialmente por su propia sabiduría. A eso se le llama intelecto. Y como podrás haber observado a lo largo de tu vida, es un elemento que está muy bien visto en el ámbito secular. No obstante, ya sea por enseñanzas o por lo que nuestra misma Biblia nos dice como palabra de Dios, nosotros tenemos una mente espiritual, no carnal. ¿Cómo puedo saber esto? Simple, porque la propia palabra de Dios te dice en más de un pasaje que tenés la mente de Cristo. ¿Verdad? ¿Lo dice o no lo dice? Supongo que lo habrás leído. Te pregunto, ¿lo creíste? Si me respondes que no, voy a tener que sugerirte que comences todo desde cero otra vez, como si nada hubiera pasado antes en tu vida. Pero si me estás diciendo que sí, que lo crees, entonces te invito a que prestes mucha atención a un detalle que no es menor. La palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo. No dice la mente de Jesús, que después de todo era un humano.
Dice de Cristo. Y eso, si lo podés ver, es definitivamente sensacional. Por eso me duele mucho en mi alma, en mi corazón y en mi espíritu encontrarme con tanta gente que me dice que no lee más su Biblia porque no la entiende demasiado y que por ese motivo prefiere que otros, que son más estudiosos, más preparados, más capacitados, la lean y después le cuenten las cosas que entendieron. Pues sabés que a primera vista no parecería haber nada de negativo, de malo en esto. Pero si te detenés a examinarlo con cuidado, vas a poder comprobar que sí, que lo hay. Yo creo que es sumamente importante que a la hora de leer tu Biblia, la leas por vos misma, por vos mismo, sin acudir a nadie. Porque el error que se ha cometido y que a mi entender tiene calibre de grave, es haber permitido que otros lo hagan en tu lugar. Porque cada uno interpretó lo que leía conforme a la doctrina que le había sido enseñada, y no siempre como el Espíritu Santo se lo deseaba revelar. Ese es el punto. Y ese es el paso que nos falta, como conjunto, para acceder definitivamente a un grado de madurez que destierre toda mediocridad y toda frivolidad, que son tan abundantes en este tiempo. Es algo útil y muy profundo, porque aunque supongamos lo contrario, yo puedo asegurarte que la gente que ha leído, que está leyendo o que leerá la Biblia, es mucha más que la que generalmente pensamos. Claro, qué entienden o qué dejan de entender ya es harina de otro costal y tema para otra conversación. Pero que por diversas razones la leen, sí, la leen. Y con eso ya está. Ya pueden considerarse evangelizados y por consecuencia salvos. Ni por asomo. Ni por asomo. Si el Espíritu Santo no hace la obra complementaria, es inútil de toda inutilidad lo que el hombre por su cuenta y riesgo, o los hombres, por cubrir con eficiencia una determinada actividad, hagan. Y te doy un ejemplo que en una de esas sirve para enseñarte algo más. Vos has leído en tu Biblia que dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? ¿Lo has leído? ¿Sí? Bueno, eso es absolutamente correcto. Es absolutamente correcto, pero es tan correcto como que en ningún lugar se nos dice que debemos buscar a esa verdad. ¿Sabes por qué? Porque la verdad nos buscará a nosotros y llegado el momento nos encontrará a nosotros. Lo único que nosotros debemos hacer, ya está escrito, es velar. Velar, que es un sinónimo de esperar, de vigilar, de aguardar. Y luego, recibir, simplemente recibir. De todos modos, y conforme a lo que se ha podido observar dentro de nuestros ambientes, hay una confluencia, te diría, de diversos factores que de alguna manera obstaculizan un mejor resultado para todas nuestras necesidades, tanto las espirituales como emocionales, como de organización. Un rápido test, ¿sabe lo que es un test? Individual, en este caso, constituido de 3 preguntas, creo que es bastante apto para sacar conclusiones muy aproximadas a las realidades existentes. Te lo comparto. Las 3 preguntas son, número 1, ¿confiamos lo suficiente en Cristo? ¿Confiamos lo suficiente en Cristo? Salvando las naturales pero no abundantes excepciones, yo podría asegurarte que no.
Y por esa razón es que nos estresamos, nos ultra preocupamos y hasta nos desesperamos por cosas que no tendría sentido ni razón hacernos sentir así. Número 2. ¿Creemos en el Dios de todo poder? ¿Creemos en el Dios de todo poder? Mira, como creer se podría decir que sí, que creemos. Pero tengo mis dudas si es en un Dios que todo lo puede. Porque por esa causa es que muchos caemos o caen en diversas ansiedades. Y finalmente la número 3 es, ¿aceptamos que tenemos a un Dios sanador? ¿Aceptamos que tenemos un Dios sanador? Si vemos la mayoría de nuestras congregaciones, te tendría que decir que no del todo. Por eso la gente se enferma. La única solución y salida inmediata de todo esto es confiar, creer y aceptar. Y créeme que funciona, ¿eh? Lo que ha ocurrido en muchas ocasiones es que se han desplegado diversas tesis, argumentos, fundamentos y teorías que han llegado a convertir al sagrado y puro Evangelio de la Cruz en un compendio de rudimentos teológicos incapaces de llevarlo al objetivo trazado en las oficinas celestiales. Y si querés una muestra de todo eso, la podés tener con relación a tres palabras que se han utilizado y que se siguen utilizando en gran cantidad sobre nuestras formas de creer. Esas tres palabras son ortodoxia, herejía y apócrifo. Ortodoxia, herejía y apócrifo. Vos sabés que cristianos autodenominados como ortodoxos andan despotricando y fastidiándose de sobremanera con la actitud de otros a los cuales ellos rotulan como herejes. Y todo porque según sus fundamentos doctrinarios, ellos se aferran y sostienen teorías y posturas que emanan de libros apócrifos. Ya hablamos del famoso canon, de dónde sale y su significado sustancial. Pero bien vale ir en búsqueda del examen de estas tres palabras para ver si en realidad dicen lo que toda esa gente pretende que digan. En primer lugar, podemos ver que la palabra ortodoxia viene de una raíz que significa tener una opinión de las cosas de manera recta, derecha y casi inamovible, que no tendría nada de malo en sí misma, ya que en algunos pormenores de nuestras vidas, disponer de algo de eso resultaría más positivo que negativo. Solo un problema. Tenemos un problema. Aquí estamos hablando del Evangelio del Reino. Y sobre eso lamento advertirte que no hay opinión humana que pueda competir con algo creado desde lo divino. Lo inverso a este pensamiento es la herejía, que es una palabra que significa hacer algo con error y esencialmente en oposición a la ortodoxia. ¿Entendés o vas entendiendo la tontería de confrontar y enfrentarse o dividirse como pueblo santo por esa causa? Finalmente, la palabra apócrifo, te lo dije antes, significa directamente libro escondido. No malo, no necesariamente esotérico, aunque haya habido algunos así. Los hay, pero no todos,
Simplemente es un libro, que puede ser demasiado profundo y no se entiende, o lo más claro y diáfano, un libro que todavía no está en su tiempo de revelación. Eso sería un libro apócrifo. ¿Te das cuenta ahora las barbaridades mayúsculas por las cuales hemos estado divididos? Quien me diga que esto no ha sido un sutil ataque satánico va a tener que pensarlo 2 veces. Ahora, la pregunta que me hago, y de paso te la hago a vos también, ¿por qué nos afectó? ¿Por qué nos afectó? Por falta de conocimiento, que es intimidad con Cristo, si lo querés pasar en limpio. Conocimiento es intimidad, en la Biblia siempre. Y es muy curioso, porque en esta tarea que el Señor nos ha confiado, una de las alternativas que se da muy a menudo es la consulta de personas que, por verte hablando, enseñando y mostrando algunas cosas del Evangelio, suponen que te la sabes a todas. Eso es el que se la sabe toda. Entonces, claro, no solamente te toman como referente, sino como palabra imposible de poner en duda. Bueno, ese es un error. Ese es un error, le quepa a quien le quepa, porque los ministros, todos, somos hombres que en el mejor de los casos podemos mostrar un solo elemento positivo de verdad: obediencia. Obediencia. Y una actitud acorde con ella, que es humildad. Después, todo lo demás lo hace Dios mismo. Nosotros solamente somos canales más o menos limpios para permitir que Él fluya. Alguien me preguntaba hace unos días cómo podía saber si realmente amaba a Dios como realmente debería amarlo. No me salió darle ninguna diatriba biblista ni tampoco un compendio de capítulos y versículos. El Espíritu me guió a decirle sencillamente que si algún éxito ministerial terrenal le inflaba su ego de modo que lo llevara a decir en voz alta «Dios me dijo», cuando en verdad él no le había dicho nada, entonces la conclusión sería que todavía no ama a Dios como debe amarlo. No me preguntes por qué, jamás sabré por qué le respondí eso. Pero tal vez le pueda ser útil a esa persona en ese momento y a alguno de los que me está escuchando también. Si Dios no te habló, ni se te ocurra adornar tu trabajo de predicación, de mensaje o sermón diciendo Dios me dijo, porque a vos te parece que podría habértelo dicho. Es que indudablemente existe tal cosa como una conversión y un nuevo nacimiento. Hay casos en donde las dos cosas se han dado en el mismo momento, pero vos sabés que en una gran mayoría ha sido progresivo. Ha comenzado por la conversión, lo primero, y con el correr del tiempo se ha producido lo segundo, el nuevo nacimiento. Esto ha sido, y te diría que sigue siendo, uno de los grandes misterios que conlleva el Evangelio. Porque todos nosotros hablamos alegremente, si te lo puedo decir así, de esa diferencia, pero no siempre explicamos con cierta claridad de qué se trata. ¿Qué diferencia hay entre ser salvo y nacer de nuevo? La respuesta es más que simple. Ser salvo, lo sabemos, es algo gratuito, un favor que Dios nos hace solamente porque se lo pedimos, sin ningún mérito nuestro. Arrepentimiento, punto. Con el arrepentimiento basta. Eso se llama gracia. Aceptar a Cristo como Salvador y Señor
es gratis y está a disposición de todo el que lo decida. Nacer de nuevo, en tanto, es entrar directamente al reino por una decisión madura y firme, sabiendo que eso deja de ser gratis y tiene un precio que a la larga debemos pagar. La diferencia es la cantidad, la forma o la moneda, si vos me dejás hacer este símbolo, con la que se lo pague. Y es momento también de pedir humildemente disculpas a todos aquellos que sientan que su inteligencia ha sido ofendida con el detalle de algo que los creyentes en total deberíamos conocer perfectamente. De pronto yo digo algo así y alguien siente que le ofendí su inteligencia, porque dice, ¿cómo me va a decir eso si yo eso tengo que saberlo? Sí, claro, bueno, pero créeme que tuve que incluirlo en esta conversación de amigos y hermanos, porque sé perfectamente que todavía hay muchos, demasiados para mi gusto, te podría decir, que no solamente ignoran lo concerniente a los rudimentos básicos de la salvación, sino que además no tienen ni el más mínimo conocimiento, ni tampoco información de lo que es o significa el nuevo nacimiento. Y son cristianos, no miembros de religiones orientales o de otra índole. Son cristianos. Nadie deberá hacer mérito alguno para ser salvo. Con el arrepentimiento genuino, que significa reconocer que se pecó y tomar la decisión de no volverlo a hacer, alcanza y es suficiente. Pero el reino es otra cosa. Y si no se nace de nuevo en Cristo Jesús, es directamente imposible militar en él. En el reino, la carnalidad no puede existir y para que eso suceda, indefectiblemente se debe morir a esa carne y renacer en espíritu y en verdad, que en definitiva es Cristo. A ver, hay un factor en el que todos coincidimos por igual, se nos haya enseñado lo que se nos haya enseñado. Y a esto lo digo porque por experiencia puedo asegurarte que dentro de las congregaciones cristianas no siempre se enseñan las mismas cosas. Y en el colmo de los colmos, tampoco no siempre se enseña lo que la Biblia dice. A veces se le da prioridad a la tradición denominacional por encima de lo que la Biblia dice. Lo cierto es que el hombre nace en pecado. Y si no cambia, indefectiblemente será corrupto, egoísta y mentiroso. Corrupto, egoísta y mentiroso. Está en su esencia natural todo eso. Y el mejor ejemplo lo encontramos en los niños, incluso en los más pequeñitos. Comienzan a mentir y a ser egoístas los niños pequeños sin que nadie se los enseñe. ¿Cómo es eso? Su yo, aunque minúsculo todavía, ya se entroniza en ellos y los lleva a mentir para salvarse de alguna reprimenda o algo por el estilo, o a ser egoístas, no deseando compartir nada de lo que poseen, aunque sea mucho, y no terminen de utilizarlo todo. Quienes han tenido hijos pequeños o nietos como tenemos ahora, lo podemos ver perfectamente eso. Solo cuando ese hombre acepta definitiva y sinceramente pasar por la cruz de Cristo, le cueste lo que le cueste, es cuando recién se convierte en íntegro, en honesto, en sincero y confiable. Yo me pregunto y te pregunto, ¿nadie está viendo o ha visto eso? ¿De verdad no lo han visto? Eso se llama ceguera y no es una enfermedad. Es una maniobra satánica con éxito. Cuando se habla de esto último, hay hermanos que se cuelgan de inmediato
y les interesa y mucho lo que se diga. Son fanáticos de la guerra espiritual. Siempre hay algo para aprender o para incorporar en esa guerra, y aprenderlo nunca estará de más, al contrario. Porque, a ver, veamos, si eras un creyente de los que podía considerarse como promedio y ante una determinada tragedia derrumbada sobre tu vida, comprobás que tu fe se ve mermada por esa situación y en casos hasta te das cuenta que experimentás algo muy similar al enojo para con tu Dios, entonces estás en un problema. Porque nadie te ha hablado jamás del reino de las tinieblas y no podés entender que ese episodio tremendo que estás viviendo es producto de un directo ataque satánico. Ahora, si lográs tener la luz suficiente para ver y asumir que dando gracias al Señor por todo eso que está sucediendo y que te hace sufrir, y naciendo a un nuevo hombre o mujer en Cristo, la salida es más que factible. Es una realidad tangible que podrás probar y comprobar por vos misma, por vos mismo. Solamente necesitas aceptarlo, creerlo y después munirte de todas las armas que dispones y pelear hasta la última gota de sangre, en términos espirituales. ¡Hey! ¿Me estás escuchando o no lo que te estoy advirtiendo? No simules una sordera que no tenés, ¿eh? Escúchame, porque si lo haces, te aseguro que el mismo Espíritu Santo que opera y por ahí me unge a mí, va a operar y te va a ungir a vos con conocimiento y poder. Probame. ¿Te pareció raro que te diga esto? Es que no es mío esto que te digo, se lo copié a la sabiduría, ella lo dice. Probame. Esto que terminás de escuchar es lo que te dice la sabiduría. Búscala, a ella sí tenés que buscarla. Está a tu disposición. Si solo haces el mínimo esfuerzo de voluntad de buscarla. No va a venir a tocar tu puerta la sabiduría, porque ella solamente se glorifica en aquellos que la buscan, no en gente importante a la que deba ir por decreto. No sé si soy claro. Me pregunto por qué razón habrá todavía tanta gente ignorante. Dicho esto no como descalificativo, sino como descripción para con personas a las que no les interesa buscar, conocer o saber más. Pedile a Dios que te dé sabiduría. Pero no te quedes sentada o sentado mirando televisión después o jugando en las redes sociales esperando que te llegue la sabiduría, ¿eh? Es como el alimento para las aves. Es como el alimento para las aves. Hay un gusanito para cada pájaro. Pero el pájaro tiene que salir todos los días a buscarlo. Salvo cuando es pequeñito, que se lo trae la mamá al nido. Cuando ya la mamá lo saca del nido y lo empuja a volar y a arreglársela por su cuenta, tiene que salir a buscarlo. A ese gusanito que tiene para él. Bueno, así es con la sabiduría divina. A la humana, a la sabiduría humana, la adquirís en colegios y universidades. Pero es elemental y solamente te sirve para sobrevivir. La otra, la sabiduría divina, es nada menos que la llave para tener victoria. Es, ¿qué te digo? Es esa clase y esa calidad de sabiduría que te hace sobrevolar por encima de las cuestiones corrientes, con una óptica espiritual muy distinta a lo que se ve en la medianía. Y te doy un ejemplo bien concreto relacionado con un tema al cual no es ajeno absolutamente nadie, viva donde viva. En mi país, Argentina, y muy especialmente en la ciudad santafesina de Rosario, que es donde vivo, hay lo que yo llamaría un supuesto combate contra el narcotráfico. Reitero, esto se planificó y se ejecutó como se lo ha hecho en muchos otros países. Las sospechas de contaminación no han respetado jerarquías ni credenciales.
hay murmuraciones que afectan a políticos, jueces, policías y hasta periodistas, a los cuales han llegado a acusar de formar parte de las bandas. Hasta allí lo habitual, lo gubernamental, lo lógico. Ahora, yo como creyente me pregunto, ¿no se están olvidando de algo fundamental, como es el consumo? Porque sin consumo no hay negocio, ¿eh? Sin negocio no hay bandas, ni corrupción. Entonces, claro, salen y me dicen, sí, qué gracia. ¿Y cómo eliminamos el consumo? Mi única respuesta es un nombre, dicho en 2 palabras, con Cristo. Con Cristo. Me consta como testigo que con Él no hay adicción que resista. Como testigo, no en lo personal, pero sí como testigo. Cuando una persona consume drogas, vive la mayor parte de su vida, buscando quien se la venda. El hecho de pensar e incluso transmitir ese mensaje a la sociedad, que si no hay traficantes no va a circular más droga, no solamente tiene un carácter ilusorio, sino que incluso lleva a pensar que esa clase de mensaje forma parte de una monumental farsa. Reitero una vez más, porque me ha tocado ser testigo cercano al menos en un caso puntual. Cristo es la única solución para esa o para cualquier otra adicción. Esto no descalifica de ninguna manera, ni mucho menos subestima cualquiera de los otros mecanismos que por ahí muchos gobiernos han implementado, pero el poder liberador que se desprende cuando un adicto literalmente cae rendido a los pies de Cristo es tremendo. Es tremendo y por encima de cualquier síndrome de abstinencia y todo ese caudal que existe en los otros métodos. Ahora bien, la gran pregunta que ya tiene respuesta evidente es, ¿por qué los gobiernos no apelan a este poder que ha sido probado como eficiente? Yo creo que habría que consultarlo cara a cara con cada gobernante y ver si solamente es una expresión casi normal de incredulidad o si por el contrario hay que imaginar algo de mayor volumen. Es indudable que asuntos que para nosotros los creyentes son casi de moneda corriente, para una gran cantidad de personas significan poco menos que un misterio desdoblado entre posibilidades de algo que se desconoce conjuntamente con fantasías de mentes enfermas o ignorantes. Bueno, lo cierto es que hay condiciones muy singulares y puntuales para acceder al temor de Dios. Hacé una pequeña encuesta entre tus hermanos en la fe más conocidos, más cercanos, y vas a poder ver que solo es una proporción minoritaria la que tiene clara esa condición. Los otros creen en el mismo Dios, lo respetan y hasta le rinden culto con fidelidad, pero desconocen lo que es realmente el conocimiento divino. Aceptar su palabra sin cuestionar ni un punto ni una coma. Guardar sus mandamientos en la totalidad, no solamente aquellos que nos resultan más simpáticos. Tener un oído atento a todo lo que oye, porque nunca sabes qué trompeta va a utilizar el Señor para nutrirte o para inclinar tu corazón. Inclinar tu corazón, te aviso, sería escuchar respetuosamente a alguien que está por debajo de tu nivel en lo que sea, incluso espiritual. Invocar prudencia, alzar tu voz y buscar tesoros escondidos. Todo esto en la suma constituye globalmente lo que conocemos como temor de Dios. Ojo, nada que ver con el miedo satánico, nada que ver absolutamente. Porque luego vendrá el uso que se le pueda dar a ese conocimiento y a esa palabra revelada y asimilada. Yo puedo asegurarte algo con total certeza,
Cuando se levantan hombres íntegros que piensan la palabra de Dios y que conforme a ello tienen las suficientes agallas como para decirlo con todas las letras, sin copiar lo que hace una gran mayoría, que es callar lo que puede molestar a sus superiores, algo sucede. Yo puedo garantizarte que cuando aparece alguien así, la humanidad toda tiembla, ¿eh? El mundo tiembla. El país donde esa persona vive, que puede llegar a ser tu propio país, también va a temblar. Porque hay una realidad innata que no siempre se ha mostrado y que ignorarla ha determinado que aparecieran voces extrañas que lo único que lograron fue introducir mayor confusión a la que ya existía. Si permitimos que solamente los filósofos piensen, me temo que como iglesia no tenemos destino. A mí no me gustan las cosas que el mundo secular produce y procuro siempre no engancharme con ellas. Pero eso no me convierte en un necio que subestima y degrada a gente con mentes brillantes capaces de hacer modificar un pensamiento a una o a miles de personas con solo permitirle que les hable. Tenemos una mirada más que corta, te diría, en cuanto a muchas de las cosas que conforman nuestro entorno. Pero lo peor del caso es que con esa mirada escasa a la hora de hablar, lo hacemos dándole aire a nuestro ego y elaborando discursos que expresan un cúmulo de palabras que en su conjunto, la mayoría de las veces termina no diciendo nada. Y te doy un ejemplo tan claro que asusta y que obliga a pensar. ¿Qué es lo que sabes respecto al tiempo? Claro, ahí ponemos rostro de científico de película de Disney y damos una cátedra sobre planeta, rotación, traslación, etc. Casi nunca nos enfrentamos con alguien que haya profundizado un poco más. Por eso nos alcanza. Porque mira, la Tierra gira sobre sí misma, ¿no es cierto? ¿Y eso equivale a qué? A un día. Cuando la Tierra hace un giro sobre sí misma, completo, un día. Pero al mismo tiempo, gira como cuerpo total alrededor del Sol. Y cuando hace un giro completo alrededor del Sol, ¿qué se llama? Es año. Eso es un año. ¿Es así o no? Bueno, a la suma de todo eso le llamamos tiempo. Y lo convertimos prácticamente en un segundo Dios. El tiempo no me alcanza, el tiempo no tengo tiempo, si tengo tiempo voy o no. Ahora te pregunto, ¿y si nos llevaran al espacio exterior y nos llevaran a viajar por fuera no solamente de este planeta, sino de todo nuestro sistema solar y entrar en otro, por allí, en otro, lo que tiene el universo que no terminamos de conocer? Bueno, en principio, allí vamos a descubrir que nuestro tiempo ya no existe más. Simplemente porque en esas condiciones no vamos a tener cómo medirlo. ¿Te das cuenta la molécula que somos en comparación con el creador de todo? Bueno, eso es eternidad. En grandes rasgos, lo que te termino de comentar es eternidad. Y cuando intentamos relacionar esa incomprensible eternidad con el mero acto cotidiano de ganar dinero para nuestra subsistencia, nos damos de narices con algunos conceptos que no siempre hemos alcanzado a definir correctamente. Porque, pregunto, ¿cómo buscan los hombres mayoritariamente? ¿Qué no harán o se abstendrán de hacer para hacerse ricos si es que pueden? Lo podés ver a diario en todas las pinturas cotidianas de tu vida, eso. ¿Y qué te produce todo eso? ¿Te preocupa? ¿Te ocupa? ¿Te fastidia? ¿Te lleva a una inconsciente imitación? Yo creo que vos, al igual que yo y todos los que decimos ser esto que somos, deberíamos buscar como prioridad 1
la salvación de nuestra alma. Y lo deberíamos hacer con el mismo fervor con el que el codicioso busca la riqueza. Y tendrás que avergonzarte si no terminás de ser sincera o sincero cuando encontrás las verdaderas riquezas y evaluar el contenido real que tenían esas riquezas que se pierden. Siempre hay tiempo para dejar plasmado un texto grande, mediano o pequeño que diga que el alma humana es demasiado grande para llenarla solamente con cosas materiales, incluido el dinero. Porque si bien es cierto que el dinero fue creado por los hombres, no menos verdadero es que a Dios no le pasó desapercibida su creación. Jesús mismo dijo que teníamos que darle al César lo que era del César, dinero, pero a Dios lo que era de Dios, adoración. Pero no negó, no desestimó, no soslayó, ni tampoco despreció a esas monedas reales. Calcula que si puso un administrador en su grupo, que era Judas Iscariote, nada menos, para que le administrara esa bolsa donde iban a parar lo que eran las ofrendas, y dicen que Judas robaba sin que nadie se diera cuenta que lo hacía. Si nadie se daba cuenta es porque en esa bolsa había suficiente caudal como para que nadie notara el robo. No había dos moneditas. Si había dos monedas y faltaba una, todo el mundo se avivaba. Si lees a Pablo, escribiéndole a los colosenses, en el capítulo 1 y verso 16, vas a ver que todas las cosas fueron creadas por Cristo y para Cristo. Esto también. Entonces, además de todo esto que hemos mencionado, vos podés decir ahora, donde quiera que residas, que harás lo mismo con tu tierra, con tu nación, con tu país, con tu patria. Yo digo, ¿para qué fue creada Argentina? Para Cristo. Y no puedo evitar cerrarlo con algo mucho más amplio y abarcativo. ¿Para qué fuimos creados todos nosotros? Para Cristo. Todos. ¿Me aceptás una sugerencia que tiene que ver con lo que permanentemente tenemos tendencia a buscar todos? Nunca hagas más de lo que Dios te haya pedido que hagas. Nunca hagas más de lo que Dios te ha pedido que hagas. Porque Él no va a desmayarse de la emoción con lo que vos puedas hacer. Más bien creo que todo lo contrario. Cuidado y mucha atención. Tampoco hagas menos de lo que se te ha dicho que hagas, porque los perezosos y los vagos del Evangelio no suelen pasarla bien. Y eso sí ha sido y sigue siendo notorio. La sugerencia es que te limites o te dediques con precisión, atención y hasta cierta meticulosidad sobria a hacer lo que Dios te ha mandado que hagas. 2 veces pude ser ordenado pastor en 2 congregaciones medianamente importantes. Pero en las 2 ocasiones lo rechacé por un solo motivo. Tenía más que claro que no era ese el mandato del Señor para mi vida, y no me equivoqué. Hoy no podría de ninguna manera estar hablando las verdades internas que estoy hablando con vos, si formara parte de ese sistema con el cual no tengo hoy la mejor relación. Me han criticado con la premisa de que es muy fácil criticar a la iglesia desde afuera, pero que estando en ella es otra cosa. Y eso es una absoluta verdad. Es absoluta verdad eso. Sobre todo si, como en una enorme cantidad de casos, estás controlado por ese sistema religioso al que desearías dejar en evidencia. La iglesia, conforme a lo que dijo Juan, es una gran multitud de personas de todas las naciones de la tierra. Coincido y es correcto por donde se lo mire, pero cuidado y atención con esto. Jamás dijo que sean todos los que se congregan en los diversos templos del planeta. Y te digo más,
Ni siquiera ha dicho que iglesia sea sinónimo de gente que asiste a un templo. Porque iglesia, eclesía, es asamblea. Y asamblea es gente, personas, nunca un lugar. Porque la iglesia del Señor, y estoy hablando de la genuina, no de Babilonia, la iglesia del Señor está constituida por personas, no por edificios. Y está constituida por todos aquellos que, siendo de diferentes razas y nacionalidades, han creído y confiado en la sangre de Cristo para su redención. Otra cosa, por bonita que se vea desde afuera, no es iglesia. Como te dije, es Babilonia. ¿Querés saber cómo detectarlas? Si no te alcanza el discernimiento. Probá en tu congregación. Yo lo puse el otro día en Twitter. Sacá de la pantalla, si tenés la posibilidad, hacé sacar de la pantalla la letra de la canción que se está cantando. Y vas a ver que nadie canta mal. Te van a mirar con cara de ¿y ahora qué hago? La respuesta correcta es: hacé lo que haya en tu espíritu. Él sabe lo que debes decir y lo que debes cantar. Si lo hacen, es iglesia. Si no lo hacen, porque después, lo que pasa es que nos encontramos con las diferencias y distancias existentes entre las conducciones conservadoras y las progresistas. Y esto, que es tan antiguo como los mismos cultos, tiene algunas particularidades que no siempre han sido observadas con detenimiento. Tiene algunas definiciones para examinarte, tendría que decir. El conservador, por ejemplo, es alguien que sueña con el pasado. El progresista, mientras tanto, es alguien que sueña con el futuro. Sin embargo, yo estoy enteramente convencido y en certeza de que el Hijo de Dios debe vivir el presente, sin soñar, porque así es como está escrito. Porque el argumento es muy simple. El pasado ya se olvidó de vos y el futuro todavía no te conoce. Ahora tenés las llaves. Podés abrir tu vida. ¿Te doy un ejemplo? No hay hombre ni mujer en la tierra que tenga suficiente autoridad como para decidir quién va al cielo y quién va al infierno a la hora de morir. No lo hay. Pero algo es seguro, nadie ganará el cielo o se incinerará en el infierno por causa de profesar una doctrina acertada o equivocada. Dios está midiendo y evaluando otras cosas. Tu corazón, por ejemplo. Mientras ese corazón tuyo más sea conforme al suyo, más cerca vas a estar de él. Siempre. Está escrito. Está escrito. Y si no terminás de entenderlo, pensá en esto. ¿Por qué los ateos, se pasan toda una vida procurando demostrarle a los creyentes que su Dios no existe? La respuesta es tan simple que acongoja. Porque aunque no lo sepan, tienen en su espíritu el semen divino y en sus mentes su fruto. No creen en lo que hoy ven como ese Dios que le presentan. ¿Por qué te parece que será eso? ¿Por qué crees que será? Yo personalmente creo que porque no lo están viendo en nuestras vidas. Y te doy un ejemplo. Hace unos días escuché una frase que encaja en muchas naciones del mundo. Decía: la política es el camino por el que hombres o mujeres sin principios ni escrúpulos se adueñan de la vida y el futuro de hombres o mujeres sin memoria. Puede, no lo discuto, pero perdón. ¿Me permitirá el autor de esta frase reemplazar a la palabra memoria por la palabra Cristo? Hay demasiada gente esperando que Cristo venga ya,
y no ocupándose de evitar que muchos de sus más cercanos se vayan al infierno. El regreso de Cristo no solo estará acompañado de grandes eventos, sino por señales como estas: un mundo dividido, una fe debilitada, una generación distraída, muchos tropezando y el amor enfriándose, falsos voceros levantándose. Estas no son profecías futuras, son hechos presentes. Y a eso hay que sumarle una singular degradación global como sociedad. Da la sensación que la vida humana solamente es considerada útil con personas entre los 25 y 50 años de edad, más o menos. Menores o mayores que eso no son escuchados, ni tampoco tenidos muy en cuenta para casi nada. Tampoco son valorados en sus virtudes, salvo escasas excepciones. Son sencillamente marginados. Ahora pregunto, ¿ese es el diseño de Dios para este mundo? No. No, pero ¿sabes qué? Ni siquiera nosotros, sus hijos, lo tenemos en cuenta. Ocurre que el verdadero cambio es el que sucede cuando se reconfigura la manera de percibir, la manera de pensar o de actuar. Cuando se produce un quiebre interno que genera una nueva manera de estar en el mundo. Así es como funciona el arrepentimiento espiritual genuino. Escúchame, no se trata de reformar un viejo hábito. Se trata de alinearnos de una vez por todas con el propósito. ¿Cree que puede tardar mucho sin darse todo eso? Mira, sin irnos demasiado lejos en nuestro examen, podemos concluir que Pablo escribió que 14 años atrás conoció a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Te acordás de ese texto? Él no lo dice, pero sabemos que ese hombre fue él mismo. Pero jamás se tomó el trabajo de explicarlo. Solamente le alcanzó su sabiduría para relatarlo. ¿O será que eso no puede explicarse? ¿Qué sucedería hoy mismo, pleno siglo XXI, con todas las figuras del ambiente cristiano que vos conocés, si en un momento determinado a alguno de ellos les ocurre lo que le ocurrió a Pablo? ¿Qué te parece? ¿Te parece que se comportarían de la misma manera que Pablo? Bueno, esa es la diferencia entre ser y parecer. Pablo era. Lo que ocurre es que en las transiciones espirituales, el que no se arrepiente se queda en lo viejo. Por eso es que todavía tenemos tanta gente militando en las antigüedades. La Biblia no es un archivo muerto, es un mapa vivo. Linda frase. Te la repito para que la notes por allí. La Biblia no es un archivo muerto, es un mapa vivo. Desde aquellos antiguos profetas del Antiguo Testamento hasta Jesús, pasando antes por Juan, si vos querés, el mensaje fue siempre el mismo: arrepentíos. Juan el Bautista, obviamente. La gran diferencia que existe entre religión y relación es abismal. Habría que hacer un censo eclesiástico para poder comprobar cuánto tenemos de lo uno y cuánto tenemos de lo otro. Yo te puedo adelantar que si todavía andamos en la discusión interna de si se ora en lengua o no se ora en lengua, la conclusión que podemos sacar de todo esto es bastante pobre. Y atención con esto. Yo no soy uno de esos lengüeros que pretende y hasta exige que todo el mundo ande montado sobre el vara. No, vos lo sabés. Pero tengo el suficiente conocimiento y entendimiento como para probar y comprobar que la gran ventaja de orar en lenguas, a menos que vos mismo la interpretes, es que no sabés lo que estás orando. Eso, tengo que advertirte, crea una atmósfera muy especial e interesante, porque
lo que decís no está pasando por tu mente, cosa que sí ocurre cuando orás del modo tradicional. Por ungido que estés de esta manera, siempre lo que decís va a pasar por tu mente. Y ya sabemos que nuestras mentes, por poco o por mucho, están debidamente programadas por la cultura griega infiltrada en la iglesia. Y no siempre eso, justamente, significa ayuda. Y a todo esto te lo estoy diciendo con la autoridad de tener don de lenguas y utilizarlo específicamente para orar cuando no sé por qué orar. Cuando no sé yo, mi mente, mi corazón, mi espíritu, por qué tengo que orar, dejo que las lenguas fluyan, porque el Espíritu Santo que las guía sí sabe. Y ahí me transformo en un intercesor sin saber qué estoy intercediendo. Es divino, es divino. Algunos de nosotros podemos pensar que sabemos mucho, pero ¿podemos explicarle a alguien cómo fue que lo que hizo un hombre en una cruz vino a ser parte de algo que cambió toda mi vida? Solo sé que nada sé, decía un viejo filósofo, ¿no? A veces me dan deseo de imitarlo, pero prosigo fiel a la meta. En primer lugar, porque es la única que realmente vale la pena. Y en segundo término, porque si querés un futuro promisorio, no hay otra manera de arribar a él que no sea por Cristo, que no sea por la cruz. Mientras tanto podrás leer la palabra, interpretar tesoros escondidos cuando el Espíritu Santo te los revele, o en su defecto tener charlas como estas, desprovistas de todo protocolo religioso y llenas de contenidos que seguramente tengo la certeza total que enriquecerán muchas vidas. Dicho así, de paso casi. ¿Sabes por qué? Porque no salieron de mí, salieron de Él. Yo apenas hoy fui el canal por el que su palabra pudo fluir. Si el Espíritu Santo te marcó por discernimiento que en algunas de las cosas fue mi carne la que participó, hacela a un lado. No te intereses por eso. Eso deséchalo. Mi carne no bendice a nadie. Es lo que fluye a través de mí cuando soy canal útil lo que sí bendice. Mi carne a lo sumo te puede informar o entretener, pero no bendecir. El que bendice es Él, usándome a mí cuando estoy en condiciones de ser usado. Mi oración, mi esfuerzo, mi batalla, mi guerra y todo lo que que no tengo por qué contártelo ni compartirlo, porque eso es mío, me corresponde a mí, toda la pelea que pueda haber es parte del esfuerzo o de lo que yo tengo que poner para que sea posible que Él fluya a través de mí. Eso se llama ministerio. Si los demás quieren ponerle ministerio a cualquier otra cosa, allá cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, porque después todos vamos a responder ante un solo y único juez. Y Él mirará nuestro corazón y dirá, este sí, este no. ¡Wow! Nada menos. Charlas sin púlpito. Así lo llamo porque no hay un púlpito de por medio, no hay una solemnidad, simplemente hay una cordialidad, un ida y vuelta, aunque en este momento sea monólogo de mi parte, pero estoy seguro que hay un ida y vuelta espiritual con cada uno de ustedes que está ahí del otro lado y tuvo la gentileza, la cordialidad y la gracia de poder aguantar todo este tiempo y escuchar todo esto. Un abrazo enorme, un saludo muy cordial, muy afectuoso, el agradecimiento de estar siempre allí y nos encontramos en la próxima si Dios quiere. Chao, Dios te bendiga y los bendiga y bendiga a todos los que aman.